Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Como hemos estado haciendo en los últimos tiempos, pues hemos dedicado al Pueblo Cuestiona y la salud, porque justamente nada, absolutamente nada, se está pronunciando más que el problema de la pandemia a nivel mundial. Entonces debemos nosotros pues ser parte de esta campaña que a nivel mundial se está haciendo contra esta epidemia que ha venido a arropar a toda la humanidad. Hemos querido invitar en el día de hoy a una gran figura de la medicina de República Dominicana, como lo es el doctor José Silié Ruiz. Es una autoridad en República Dominicana, por eso quisimos invitarlo. Y además que estos programas se los estamos dedicando precisamente a la salud. Justamente quisiéramos, doctor, como primera pregunta, que usted nos dijera, ¿en qué afecta esta pandemia al ser humano a nivel cerebral? Sí, fíjese, don Hercilio, tenemos que dividir ese daño que produce esta pandemia en dos grandes aspectos. El primero y grave es la infección misma por el virus. En la infección directa por el virus se ha demostrado desde China que produce una serie de daños al cerebro, como necrosis cerebral, derrames cerebrales, encefalitis. Esos son los graves. Están también, como secuela directa de la infección viral, procesos de daño cerebral con alteraciones de memoria, tales como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Esas son las directas por el virus. Están las otras, que son consecuencias de la pandemia, del cambio de vida, del cambio de condiciones de vida social que produce el encerramiento, las medidas de higiene, etcétera, que son los aspectos emocionales. Entonces, en los aspectos emocionales están las angustias, las distimias, las fobias, las adicciones y la depresión. Entonces, hay unas que son directamente por infección, por la infección viral, y otras que son consecuencias de lo que ha hecho este cambio de vida en la humanidad, un cambio de conducta, un cambio de forma de convivir, porque el cerebro humano tenía 30.000 años de vida social y de momento a otro lo confinaron al encierro, sin haber cometido delito alguno, sin haber matado a nadie, sin haber robado, sin haber hecho nada. Usted queda encerrado en su hogar. Entonces, innegablemente, ese cambio brusco, no solamente lo que pudiera producir el virus per se, sino estas consecuencias de las conductas humanas. Entonces, esas conductas humanas son quizás hasta más importantes que los procesos que puede producir el virus en el cerebro. Entonces, se ha demostrado que ese fenómeno de la infección viral ha producido tres grandes desastres en el cerebro, que son infartos cerebrales, que son la necrosis cerebral. El cerebro se convierte en un queso gruyere, se daña tanto el tejido que la persona cuando sale de la infección queda demenciada, ha producido demencia. Demencia. Un daño importante a áreas cerebrales de memoria y de personalidad. Es decir, que es un virus peligroso y malo para el cerebro. Generalmente que su daño mayor es pulmonar, no se discute, pero también cuando daña ese pulmón y hay lo que se llama la hipoxia, o sea, disminuye la oxigenación, lógicamente, por el daño al tejido pulmonar, entonces se producen pequeños infartos, microinfartos cerebrales, y esos microinfartos cerebrales repetidos pueden llevar a lo que se llama la demencia vascular. Es decir, la demencia vascular, una demencia por daño a los vasos cerebrales. Y es una de las secuelas que se ha demostrado que este virus puede producir. Sobre la o las vacunas,
que se han estado utilizando a nivel mundial, para usted, ¿cuál es más confiable? No, todas son iguales, todas son buenas. O sea, lo que pasa con esta guerra de las vacunas, que aquella produce aquello que la otra, son guerras comerciales. Usted sabe que en este asunto está medido la industria farmacéutica. La industria farmacéutica es quizás la segunda o la tercera industria del mundo de mayores beneficios económicos. Se dice que la segunda después de la armamentista. Exacto. Creo que va delante de la telefónica de información, va la industria farmacéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos esos asuntos de que produce ceguera, que le van a cambiar el cerebro, que le van a cambiar a usted la modalidad sexual, que le van a cambiar, todo eso es falso. Ambas, las 5 vacunas o 6 vacunas que hay, todas son probadas. Cuando una vacuna sale al mercado, ya su eficacia ha sido probada en una tercera fase. Es decir, que no hay una predilección de que la Pfizer, que la china, que la soviética, que no, la cubana que va a venir. No, no, no. Todas son buenas. O sea, todas producen una protección, ¿verdad? No es 100% porque no hay. La vacuna va a depender de cada organismo en particular. O sea, va a depender de que usted tenga la capacidad de asimilarla y convertirla en un escudo inmunológico. Entonces, no, todas son buenas, todas son buenas. Las secuencias que deja la pandemia, ¿es por largo tiempo o por tiempo corto? Bueno, innegablemente que esta pandemia nos ha obligado a 3 grandes aspectos. El primer aspecto es a entender que lo superfluo y material pasa a un segundo plano. Nos hizo, por haber arrodillado a la humanidad, nos hizo valorar las cosas sencillas, las cosas simples. Ese tiempo familia que por vivir la vida agitada se nos había olvidado darle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros afectos, ha vuelto de nuevo. Y en tercera instancia, nos ha hecho entender que la vida es frágil, que esto es temporal y de que esto tiene fragilidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son los 3 grandes aspectos que esta pandemia le ha dejado como lección a toda la humanidad. No es a la República Dominicana, no es a Centroamérica, no es al Caribe, no, es a la humanidad entera, porque la humanidad entera entró en temor, entró en pánico, entró en miedo, entró en entender que los afectos primarios estaban ahí y que volvimos a ellos. Nos habíamos olvidado de decirle al familiar, de decirle al hijo, de decirle al vecino, de decirle a los amigos que lo queríamos. Y entonces esta pandemia nos enseñó. Por eso no hacen tanta falta los abrazos, no hacen tanta falta el juntarnos, el comunicarnos, el hablar, el reunirnos. Claro. Porque el ser humano es un ser gregario. Socializar. Y está demostrado que personas de más de 60 años que no socializan tienen más chance de tener Alzheimer que las personas que socializan y participan en grupos, participan en, ya sea religiosos, ya sea de grupos de las escuelas, en grupos, en todos los grupos sociales. Es decir, que también, por esa razón, el padecimiento de la enfermedad de Alzheimer será mayor después de esta pandemia. ¿Después de la pandemia? Sí, después de la pandemia. En verdad que realmente esto cogió de sorpresa a la humanidad. ¿Sí? Y como cogió de sorpresa a la humanidad, ha quedado demostrado de que la vida es tan frágil y que no vale la cantidad de dinero que usted tenga en los bancos, no vale las cosas materiales. Algo que usted no lo puede ver, lo ha arrodillado, como el caso de la pandemia. ¿Qué piensa usted? Se debía hacer, o debía ser la humanidad, después de esta amarga experiencia con el paso de la pandemia? Bueno, no es tan fácil porque poco a poco deberíamos ir recobrando la normalidad. Claro. Poco a poco deberíamos ya reintegrarnos a los labores, reintegrarnos a los trabajos, pero
esta pandemia, no quiero ser yo pesimista, no lo soy, nos va a llevar hasta final de año con mascarilla. Hasta final de año con mascarillas. Con mascarilla. Entonces las mascarillas no van a desaparecer, porque ¿qué va a pasar? Como pasa con todas las epidemias, con todas las pandemias, ellos pasan a ser una endemia. ¿Qué significa esto? El virus va a disminuir, pero el virus no va a desaparecer. O sea, está latente ahí como está la gripe aviar, como están todas las pandemias que han habido, de que pasan a ser virus no tan infectantes como una pandemia, no tienen esa letalidad tan dramática como esta, como tiene este virus, pero no desaparecen del todo. O sea, no hay forma médica, ni forma natural, ni forma artificial de hacerlo desaparecer de un todo. Entonces pasan a ser elementos endémicos, por ejemplo, sería el paludismo, sería la lepra, serían que han disminuido el número, pero están ahí. O sea, usted se puede infectar de la gripe, o se puede infectar de un paludismo, se puede infectar pero claro está, cada vez menos. O sea, a medida que pasa el tiempo, disminuye la potencialidad y disminuye el número de posibilidades de infectación. El blanco de público que es más proclive a ser afectado por la pandemia. Mire, lo que pasa, por ejemplo, en este caso particular que vivimos, es que la juventud es la que menos controles tiene, pero tiene a su favor de que el virus se maneja con una proteína en el interior celular y en su target de acción, que en los jóvenes es menos. Entonces, a nosotros, los que tenemos más de 15 años, cuando nos afecta, nos daña. ¿Por qué? Porque los factores coadyuvantes, ¿cuáles? Hipertensión, diabetes, trastornos sanguíneos, cánceres, etcétera, etcétera. Problemas renales. Son factores que empeoran el cuadro de la infección viral. Entonces, después de los 15 años, todos tenemos eso. O sea, unos más, otros menos. Y por eso es la severidad en la tercera edad. Por eso es que la mortalidad es mayor de nosotros los que tenemos más de 15 años. En cuanto a la vacuna, doctor, se habla de que, bueno, el gobierno nuestro, y hay que decirlo con toda responsabilidad, ha hecho lo humanamente posible para que la vacuna esté en República Dominicana. Sin embargo, hay quienes dicen de que la vacuna no debe ponerse a una persona que le haya dado, en este caso la pandemia, no debe ponerse seguido la vacuna, sino después de X tiempo, diríamos un mes, 2 meses, 3 meses, en fin. Sobre ese particular, que hay tanta incertidumbre, ¿qué usted nos puede decir? Bueno, en verdad yo no tengo esa información clara, ¿verdad? Pero innegablemente que el fenómeno de la vacuna a una persona que haya tenido la infección inmediata no se recomienda. El tiempo de la semana o meses o tiempo, esa parte yo no la conozco en detalle. De verdad que no puedo opinar porque no sé ese detalle. Lo que sí, yo insisto que todo el mundo debe vacunarse. O sea, hay personas que todavía son resistentes a la vacunación y eso es un error. Esa vacuna es un error grave, un error grave. No vacunarse es el no vacunarse es un error. Es un error. Vacúnese, por ejemplo, personas que están en esteroides, ¿verdad? En antiinflamatorios potentes, se les recomienda vacunarse 2 o 3 semanas después de haber terminado la dosis de esa medicación. Entonces, son muy pocas las contraindicaciones de la vacuna, muy pocas. Está la infección reciente, está el uso de esteroides, pero son tan pocas las restricciones que en una población normal es casi cero. O sea,
porque no todo el mundo está en esteroides, no todo el mundo se infectó ayer. O sea, en esos términos, pues, yo creo que es preferible el riesgo a vacunarse que no vacunarse. Exacto. Más riesgo no vacunarse que vacunarse. Que vacunarse. Vacunarse. Bueno, ya lo saben los amigos telespectadores que hay que vacunarse, y usar la mascarilla. Si usted se considera que es una persona seria, que es una persona honesta, que es una persona que piensa en usted, que piensa en los suyos, que piensa en la colectividad, lo normal es que usted use mascarilla. Yo creo que es una de las mejores colaboraciones que podemos hacer, usar la mascarilla, porque no sabemos quién nos puede contagiar, o si estamos nosotros, pues contagiar a los demás. Sí, hay un asunto, don Ercilio, que yo quiero enfatizar, y es el hecho de que la vacunación no protege 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted se vacunó y usted tiene que seguir llevando esas medidas de precaución, su mascarilla, el lavado de las manos, el distanciamiento. O sea, que, yo me vacuné, yo me curé. No, 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 tengo inmunidad absoluta, no me va a dar a mí. No, no es así. O sea, ninguna vacuna a través de la historia tiene un 100% de protección. Algunas varían en un 75, otras en un 90, pero óigame bien, el hecho de vacunarse no es garantía absoluta de protección. Claro. O sea, siempre hay un por ciento de posibilidad de que pueda repetir. Pero mantenga usted todas esas medidas que hasta ahora se han recomendado. Exacto. Mantenga su distanciamiento. ¿Puedes repetir la pandemia? Sí, hay casos de gente que le ha dado la infección más de una vez. Sí, puede repetir. O sea, ya hay casos reportados a nivel mundial de repetición de la infección viral. Es decir, que imagínese usted, hay gente que cree que le dio y ya tiene una inmunidad absoluta contra. No es así. La inmunidad es parcial. Entonces, si usted se crea la libre, ya no a mí me dio, ya no me va a volver a dar. No, no es así. Como tampoco se puede decir para qué tiempo ya está libre de que le repita. Bueno, la inmunidad, luego de una infección, de un contagio, se habla de varios meses, no años, varios meses. Varios meses. Varios meses, no años. Entonces, es decir, que hay que seguir cuidándose. En lo que respecta a los niños, diríamos, de poca edad, ¿qué posibilidad hay de que le dé a ellos? Hay casos reportados de niños, hay casos reportados. Felizmente, el niño tiene poca proteína de esas que el virus le gusta para introducirse en la sed. Por eso los casos en niños son mucho menos que en personas de la tercera edad. O sea, innegablemente que ese efecto en los niños de este COVID es mucho menor. Pero no quiere decir que los niños estén exentos. Hay casos de niños que han tenido la enfermedad. Personas jóvenes, 14, 15 años, han tenido la enfermedad. Es decir, que ya no es un asunto de que, no le ponga la mascarilla al niño y vamos para la calle. No, póngale su mascarillita al niño, cuídelo. Yo quiero aprovechar su presencia aquí para felicitar vía su persona a todos los médicos dominicanos que se la han jugado. Hay que decirlo así, la clase médica dominicana se la ha jugado involucrándose en esto de la vacunación y haciendo cosas que no pensaban hacer nunca. Sin embargo, ahora han tenido que enrolarse con los que están haciendo esos trabajos. En el caso específico, y esta pregunta se la voy a hacer porque unas veces hay críticas, otras veces hay muchos elogios, con respecto a lo que han hecho nuestras autoridades para enfrentar esta pandemia. Hay que ser justo, Se ha hecho lo posible, se ha hecho lo correcto, porque ¿qué pasa? O sea, lo ideal no existe, lo perfecto no existe. O sea, pero debemos reconocer que lo que han hecho las autoridades de salud hasta hoy ha sido lo correcto. O
somos el segundo o tercer país de América Latina con mayor cobertura de vacunación. Con mayor cobertura de vacunación, mayor número de vacunados en toda Latinoamérica. O sea, eso significa que lo hecho hasta ahora ha sido correcto. Y usted me dice a mí, bueno, si yo pudiera dar un toque de queda de 5 de la tarde en adelante, sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? O sea, el andamiaje económico se resquebraja de forma tal que, óigame, salimos de la pandemia y encontramos un país quebrado. O sea, es un poquito es un balance sabio, inteligente de buscar cuál es el punto intermedio, claro, entre el confinamiento, el toque de queda, la vacunación y el campo económico dominicano. Pero yo creo que sí, yo creo que hasta ahora los pasos han sido acertados. O sea, se ha hecho lo correcto, ¿verdad? Lo posible dentro de unas circunstancias que ni sabíamos lo que era, ni sabíamos cómo manejarlo, ni teníamos experiencia de una cosa tan severa como esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay que ser justo y reconocer que las medidas que se han tomado han resultado adecuadas. Y es lamentable que hayan fallecido tantos profesionales de la salud, médicos, enfermeras. Estamos entre 15 o 20 muertos. ¿Cómo es? Médicos y varias enfermeras. Claro. Sí, el asunto ha sido muy serio, muy serio. Que han dado su vida queriendo salvar la de otros. Salvar otras vidas. Sí, ese es el juramento hipocrático que nos obliga a ofertar nuestras vidas para que otros sobrevivan. Claro. Sí. Para aquellos que no han leído sobre las guerras que conocemos, Primera, Segunda Guerra, que son las más recientes, 14, 39, en fin, hay que ver que esto multiplica por mucho los muertos que va a producir esta pandemia a la que produjeron aquellas guerras. Sí, innegablemente que esto ha sido una devastación mundial, con el agravante del tiempo, que usted dice, bueno, no, ya empezamos a vacunarnos, muy bien, estamos viendo una luz en el túnel oscuro. Y sí, innegablemente que sí, pero todavía no llegamos al feliz término. Todavía no nos podemos abrazar, todavía no nos podemos dar el abrazo fraterno como quisiéramos, pero ya llegará su tiempo, llegará su tiempo. No podemos socializar como lo hacíamos antes. No, todavía no es posible. Hay que seguir siendo con el distanciamiento, con los cuidados de higiene, con todas esas cosas, porque el virus está ahí. Es un enemigo microscópico que no sabemos dónde está, pero nos agrede y de mala manera. O sea, puede producir muerte. Y que llega como un ladrón en acecho. Exactamente. Él está en acecho. Lo está esperando. Exactamente. Es el ladrón que aprovecha el menor descuido para... Ahí va. Realmente esta pandemia ha afectado a países hermanos como los Estados Unidos, Brasil y varios países en Europa. Algunos tal vez por culpa de algunos gobernantes. En el caso de los Estados Unidos, el presidente Trump dijo que eso era una simple gripe, que no le hicieran caso a eso. ¿Y cuántos son ya los miles y miles y miles de muertos que hay en los Estados Unidos, incluyendo latinos, incluyendo dominicanos, entre esos muertos? Sí. Es decir, que ha habido un poco de irresponsabilidad de parte de algunos gobernantes, que no ha sido el caso nuestro, cuando el gobierno nuestro, pues tan pronto se detectó, se informó, se dijo que el mundo había sido arropado por una pandemia, pues empezaron a darse los primeros pasos, y mire que ya a qué altura estamos con la vacunación. Que ha sido exitosa. Ha sido exitosa. Salvo algunos detalles propios de una organización de esta naturaleza masiva, pero hay que reconocer que se ha hecho con mucho tino, con mucho cuidado, con organización. O sea, hay que ser justo y hay que decir la verdad. Si a usted se le pidiera en estos momentos
algún tipo de recomendación o alguna sugerencia al gobierno de medidas que no se hayan tomado, ¿qué usted le diría? Bueno, es difícil porque el médico tiene un criterio y el grupo económico tiene otro criterio, ¿verdad? Si por mí fuera, la, la hora, el horario de confinamiento, el horario de toque de queda, fuera más amplio. Yo no lo hubiera disminuido. O sea, esa es la parte médica. Pero claro, para la parte económica, que también tiene sus razones, ¿no? O sea, eso sería mi única observación. Mi única observación. Porque lo Exacto. otro se ha hecho razonable dentro de la realidad dominicana. En Estados Unidos hubo desórdenes en la aplicación de la vacuna, desorganización en la aplicación de la vacuna. En el país más rico del mundo, ahora son los chinos los verdaderos ricos, ¿no? Pero innegablemente que ese fenómeno dentro del país nuestro se ha llevado a cabalidad correcta. Hay que ser justo y decir la verdad. Claro que en los Estados Unidos tuvo mucho que ver el pugilato que había con las elecciones allí y con la posición asumida por el expresidente Donald Trump, de que era una simple gripe. Y él también fue víctima de que le diera el coronavirus, tanto a él como a su esposa, tengo entendido. La simple gripe no mata, mata de verdad. Eh, La simple gripe no mata, pero esta sí mata. Esta mata. Yo creo que nunca se sabrá cuántos muertos va a dejar esta pandemia. No. Porque están los documentados y una X% de gente que no se reporta, mueren en las casas y no se reportan claro, las muertes. Claro, no lo reporta o no se reporta porque, bueno, a lo mejor los familiares ni sabían que murió de eso. Exactamente, sí. Es una posibilidad. Vamos a pausar por unos cuantos segundos con el permiso suyo y de los amigos telespectadores para volver con este programa especial hoy con el doctor Sirie Ruiz, una autoridad en República Dominicana, pero además de eso, un hombre que siempre está presto cuando se trata de hablar sobre la salud, a decir presente. Nosotros llamamos ayer y nos dijo que con mucho gusto. Justamente eso es lo que hace que uno se sienta satisfecho con tener profesionales de la salud como el doctor Sirie. Y yo diría que en este momento la mayoría de los médicos dominicanos pues están respondiendo al llamado que se le hace cuantas veces se requiere la presencia de ellos. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona y la Salud. Hoy con la presencia de una autoridad como lo es el doctor Sirie, un hombre que ha escrito su nombre, y no lo digo por halagarlo, sino su forma de ser, su trato con los demás, hace que uno le tenga a él más que cariño, respeto. De manera, bueno, claro, yo siempre digo que de tal palo, tal astilla, partiendo de quién era su padre. Una autoridad también, su padre. Quisiéramos, nos dijera usted, si la clase, ¿cuál de las clases, varias clases, ha sido más afectada? La pobre, la pobrecita, la que no tiene ni siquiera dónde dormir, o dónde comer, en fin, la clase media o la clase alta, aunque se dice que los afectados en la clase alta casi nunca lo dan a la publicidad. ¿Usted qué opina? Bueno, mire, sucede que esa clase que usted habla, esa clase pobre, vive en hacinamiento. Ha sido la más afectada por eso. O sea, cuando hay 6, 7 personas en un espacio pequeño, le da a uno y van los 7 infectados. O sea, claro. Innegablemente que en ese aspecto de clase, yo creo que la clase baja, la clase humilde, ha sido la más afectada. Pero ¿qué pasa? Este virus no tiene clase social. Ataca al pobre coquero y ataca al más próspero empresario. O sea, este virus no tiene predilección de clase.
Claro. Pero innegablemente que esa clase en hacinamiento, pocos espacios de convivencia, ha sido la más afectada. Claro. La mortalidad mayor es en ese grupo social. Sí, no podemos negar de que aquí hay lugares, y hay aquí mismo en la capital de la República, donde en un cuartucho duermen 6, 7 personas, donde tienen, y esto yo lo repito muchas veces, para crear conciencia, donde hay un retrete, un solo retrete para 10 familias. Un retrete es una letrina, vamos a hablar claro en esto, para 10 familias. Es decir, el virus repartido entre 10 familias. Es más, el hacinamiento es uno de los factores de mayor riesgo en la propagación del virus. Entonces, innegablemente que mientras mayor riesgo de hacinamiento, mayor chance de padecer la enfermedad. Y también hay una clase, un segmento de la población que uno debe siempre decirle algo, que es la juventud. La juventud cree que no le va a dar el virus a ellos. Y por eso lo vemos en las calles, en la mascarilla, tomando, en hacinamiento, en grupos, y se olvidan de que el virus le llega en fracciones de segundos. Le puede llegar el virus sin que ellos lo sepan, sin que ellos se den cuenta. Entonces, cuando hacemos estos programas, buscando orientar, buscando concientizar a la gente, no sabemos a quién le estamos hablando, sino al pueblo, y sobre todo felicitar a aquellos que se han mantenido durante toda esta pandemia con su mascarilla, tomando la distancia social de 2 o 3 metros, lavándose las manos, que son realmente las cosas que más ayuda a esto, a evitar esto, lavarse las manos, saber con quién habla, a qué distancia habla. Si alguien se le va a acercar y no tiene mascarilla, decirle, mire, póngase la mascarilla. Yo he regalado muchas mascarillas, justamente personas que me han dicho que no tienen. Voy al carro y doy una. ¿Por qué? Porque estamos colaborando con nuestro pueblo, con el humano, con aquel que realmente a lo mejor no lo pueden comprar. Porque esa es otra cosa que hay que ver. Aquí hay personas que no pueden comprar una mascarilla. No pueden comprar una mascarilla. Y como no es fácil que se la regalen, ahí está la próxima presa del virus. Entonces, yo creo que todo el que pueda debe ayudar en lo que sea. El que tiene el micrófono, el que es el médico, el chofer, en fin, todo el mundo. Porque estamos hablando de que hoy por ti, mañana por mí. No, y que este es un problema no es de un grupo social, es un problema mundial. Y como es mundial, en nuestro caso particular, es de todo el país. O sea, no es que afecte a un grupo A, grupo B o grupo C, afecta a todo el mundo. Claro. Sin embargo, hay que decir de que, según se ha publicado, de que hay personas que han querido hacerse más ricos con esta pandemia. No. Olvidando que en la búsqueda de esa riqueza, de aumentar más su riqueza, él podría caer en las garras del virus. Sí. No. Indudablemente que este fenómeno tiene un aspecto económico, ¿verdad? Y usted sabe, don Ercilio, que ese fenómeno de la búsqueda de esa riqueza desmedida no tiene dolor, no tiene doliente, o sea, es indolente, ese capitalismo atroz. Entonces, dentro de estas circunstancias, capitalismo salvaje. Gente, sí, es devastador ese capitalismo cruel. ¿Qué me importa que se mueran miles? Yo me hago rico. Entonces, no, así no puede ser, así no puede ser. Pero lo grave en todo eso, doctor, lo grave en todo eso es que se hacen ricos a costa o a base de el virus, por ejemplo, pero no se va a llevar un solo peso el día que muera. No. Usted nació desnudo y lo pueden enterrar desnudo porque no se va a llevar nada. Allá en el cielo no hay banco. No hay banco. No hay banco, allá no hay banco. Realmente la situación ha sido muy lamentable para el mundo, no para la República Dominicana, sino para el mundo. Pero sobre todo cuando uno ve a la gente, tanta gente que lo que le interesa es la parte material.
como si con eso se fuera a sanar, o como si con eso fuera a evitar que no le diera el virus a él o a alguien de los suyos, porque todo el mundo tiene familia, tiene dolientes. Entonces lo hacen con una desfachatez. Bueno, claro, naturalmente hay suplemento, porque hay un Dios que creemos que hay un Dios, y otro que es el dólar o el peso. Eso existe en República Dominicana y en todas partes del mundo. Hay personas que su Dios es el peso. Su iglesia es justamente el banco. Eso creo que usted no lo ignora ni nadie aquí en República Dominicana. Y eso es lo que da pena, de que existan personas capaces de pensar así. Aunque hay que decir además, y esto nos consta a nosotros, de que son muchos los empresarios que han colaborado con los gobiernos, sobre todo con este gobierno, para colaborar dentro de sus posibilidades, y lo hacen calladamente, sin mucho apaviento, eh, para evitar que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Yo creo que usted está enterado de eso. Sí, sí. Sé de varios casos en que se ha habido, y no, con el mismo asunto de la vacuna. Claro. Varias instituciones privadas colaboraron, claro, con la compra de la vacuna, claro. Y no exigieron para ellos nada. O sea, se hizo de acuerdo a las normas del gobierno. O sea, que fue un aporte o fueron aportes desinteresados, lo cual se agradece. Claro. Y los gobiernos, el gobierno sabe exactamente quién ha colaborado, quién no ha colaborado, quién ha preferido irse tal vez del país para que no le toquen sus bolsillos. Hay de todo hay, como se dice en la casa del Señor. En el caso específico, volviendo a la clase médica, a la que yo respeto tanto, no es que sean santos, pero yo respeto tanto la clase médica, porque se dice que después de Dios está la clase médica para salvar a una persona. Entonces, ese tipo de cosas hay que reconocerlo. Y sobre todo, aquellos médicos que hasta donde es posible, llevan y ponen en práctica el juramento hipocrático, que consta a mí de muchas personas, de muchos médicos. Bueno, de hecho, la pasada semana, el Colegio Médico Dominicano develizó un busto en honor a los 15 o 20 médicos que han muerto en la lucha contra el COVID. O sea, se le hizo ese homenaje a los médicos que brindaron sus vidas en procura de salvar otras vidas y de mejorar la salud del pueblo dominicano. También enfermeras, paramédicos, militares. Y si no todos, militares también. O sea, todo el que enfrentó de forma directa esta pandemia tenía el riesgo de infectarse. Había siempre un riesgo potencial de infectar. Y lógicamente que sí, enfermeras, técnicos de laboratorio, el personal de camilla, los médicos de ambulancia, las ambulancias, etcétera. No. Esto ha sido una lucha titánica donde mucha gente valientemente ha aportado, y eso hay que reconocerlo. Claro. Como yo creo que la mayoría de los centros médicos han colaborado. Como entendido. ¿Perdón? La mayoría de los centros médicos públicos y privados han colaborado en esto. Sí. Ha habido una conciencia social, claro, de participación. Sí, ha habido, unos más, otros menos, pero sí, ha habido una conciencia social. En cuanto a la posibilidad de que el virus le dé, ¿quién está más expuesto, el hombre o la mujer? El hombre. El hombre. Es más chance de que el hombre se infecte que la mujer. Y generalmente los casos graves son principalmente en hombres, porque nosotros tenemos una proteína que al virus le encanta. Tenemos más de esa proteína que la mujer. Sí. Entonces, por eso la infección viral en el hombre
es peor que en la mujer. Es más severo el caso de la mortalidad mayor es de hombres. ¿Cuáles son los residuos, por decirlo así, lo que queda al que le da el virus y, y sale de Mire, él? son tres cosas que quedan. Lo primero es un cansancio. Un cansancio. Un cansancio. El paciente pierde fuerza, pierde la agilidad, pierde la capacidad de trabajo porque siente un cansancio. Lo segundo son dolores articulares. Los dolores articulares que quedan, ¿verdad? Queda la cefalea, un dolor de cabeza severo que vuelve y vuelve y lo tratamos y vuelve. Bueno, de hecho, la mayoría de mis pacientes post-COVID son pacientes con dolor de cabeza severo. Así. Otros pacientes quedan con vértigo, ¿no? Vértigos rotacionales que le dan cada Sensación de vez un que toca la vértigo. cabeza, se sienten los mareos. Otros Y, pierden el apetito y otros pierden el sueño. exactamente. Entonces va a la parte emocional, la Exacto. angustia que provoca. Eso provoca insomnio, provoca taquicardia, provoca distimias, apatías. Ay, yo no voy, váyanse ustedes, yo no salgo, yo no quiero, yo no puedo. Y lógicamente todo se deriva de un estado depresivo. Claro. Entonces la depresión es la apatía, la depresión es el llanto espontáneo, la depresión es el desgano de todo. Yo no quiero, yo no puedo, yo no, etcétera, etcétera, hasta el riesgo que tiene la depresión del suicidio. Es el peligro del estado de depresión. Yo tengo un El estado amigo que de usted conoce que cuando le dicen que salga, dice no, porque después no puedo subir la escalera. O sea, no sí, sale porque después no puede subir la escalera. ese tipo de cosas son consecuencias del virus. O sea, ese dolor muscular inespecífico o generalizado, tengo pacientes post-COVID que tienen esas dolencias. Claro. Yo creo que realmente esta experiencia de esta pandemia va a dejar muchas cosas, pero tal vez la que a mí más me gustaría que dejara sería la concientización de la gente, de que debemos estar concientizados, que debemos pensar de que, no, porque yo soy Juan Pérez y yo tengo un programa de televisión o un canal de televisión, o yo soy Juan Pérez, pero tengo una clínica o tengo tal fábrica o tal empresa, a mí no me va a dar. Que seamos capaces de pensar que nos puede dar a nosotros y que nosotros, vía nosotros, se pueden contagiar otras personas. Sí, Es decir, indudablemente que, quien no es responsable consigo mismo, no es responsable con los demás. bueno, de hecho, yo creo que una de las experiencias que nos va a dejar esta pandemia es a revalorar los aspectos de la vida simple, los Exactamente. aspectos de la familia, del reforzamiento de los afectos familiares y de que nos ha hecho entender que lo superfluo, que lo vanidoso no tiene valor. De lo que tiene valor es la humildad, de lo que tiene valor son las cosas sencillas, a revalorar esa simpleza de vida, donde nos dimos cuenta de que la vida se va en un soplo. Un simple infección se lo lleva a usted para nunca regresar. Entonces, esa reflexión yo creo que debe quedar todo el pueblo y nos ha hecho a todos, arrodillarnos y ser más humildes, ser De más todo, ser más humanos, humilde. más humildes. Ser más humilde. Sí, Yo sí. creo que sí. Ahora, de los distintos sectores de nuestra población, yo creo que quienes más han provocado, por llamarlo de alguna forma, son los jóvenes, que creen que no le va a dar nada, que creen que eso es una propaganda, que creen que eso le da a los ancianos, que creen, en fin, no sé qué opinión tiene usted. No, indudablemente que ese vector joven ha sido de los principales vectores de infección. Porque ese joven que pasa una noche de farra, de mascarilla, ¿no? Va donde los padres, va donde los abuelos y ahí lleva la infección. Claro. Entonces, innegablemente que sí, ese ha sido uno de los factores más.
más el amigo lo abraza seguido. Claro, entonces, innegablemente que hay ese virus que estaba ahí latente, un poco de saliva, un poco de ahí va la infección, ahí está el proceso. A pesar del rol protagónico, y lo digo con mucha satisfacción, que ha jugado la prensa dominicana, porque la prensa dominicana no ha dejado un día de llamar la atención, de decir lo que hay que hacer, de decir lo que no se debe hacer, lo que hay que hacer para evitar caer en las garras de este virus que es implacable. Que no le importa el apellido, no le importa la posición económica, lo que le importa es una víctima más. La prensa ha jugado un rol protagónico, con sus editoriales, con sus noticias de primera página, en fin, haciendo reportajes en la televisión, la radio, todo el mundo. Y ha jugado un rol protagónico para mí también las redes sociales, cómo la gente se comunica, mira, salió esto, no haga esto, se dice esto. Yo creo que en este momento la prensa ha jugado un rol como realmente tenía que jugarlo. Hay que reconocerlo, lo ha hecho de una manera muy responsable, de una manera muy correcta. Yo opino igual que usted, porque no hay un día en que no haya un consejo en la prensa, en de que no haya un cuídese, tenga los cuidados de higiene, tenga la mascarilla, etc. Bueno, de hecho nosotros hemos no eliminado, pero hemos disminuido las entrevistas que no sean de salud, porque creo que le prestamos mejor servicio cuando entrevistamos a un profesional de la salud, a un médico, no importa cuál sea su especialidad, que cuando presentamos un político, por lo menos en estos momentos. Por eso hemos cambiado el nombre, El Pueblo Cuestiona y la Salud, porque creemos que con esto estamos contribuyendo en algo a orientar, a concientizar, a llevar orientación al pueblo dominicano. A personas que uno nunca la ha visto ni la va a ver. Esa no es la función de la prensa, conocer a quién se está dirigiendo, sino a la colectividad en sentido general. Doctor, el tiempo ha finalizado. ¿Algún mensaje final al pueblo dominicano? Sí, mensaje final es que tengamos la paciencia, que no nos desbordemos y que no pensemos que vacunarse es protección absoluta. No. Da cierta protección, pero debemos mantener las medidas de higiene, debemos mantener las medidas de cuidado. Todas esas medidas que hemos hecho desde el principio deben ser mantenidas. Claro, esta vacunación arroja una luz, nos va a ayudar a todos, vamos a completarla, vamos a asumir que ya hay una luz al final del día. Todo pasa, nada es para siempre, todo tiene un principio y todo tiene un final. Y esto tendrá un final y esperemos que pronto de pandemia pase a endemia y que podamos hacer la vida razonablemente dentro del límite. Y dejar de un lado definitivamente la arrogancia, la altanería, la pedantería, el endiosamiento, la prepotencia de que a mí no me va a dar. Es que a mí no me va a dar. Nadie, absolutamente nadie, desde el presidente de la República, que es la principal figura del país por ser el presidente, hasta el más humilde de los ciudadanos, bueno, el presidente le dio en plena campaña, como le dio a Trump también, y a otros presidentes le ha dado, el primer ministro de Inglaterra. Quiere decir que para esta pandemia no hay rango, no hay cargo, no hay cuenta bancaria, no hay apellido sonoro. Simple y llanamente hay una pandemia que vino a afectar a toda la humanidad. Simplemente. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona y la Salud en estos momentos que estamos dedicando el espacio más a la salud que a otra cosa, porque justamente esa debe ser nuestra función, nuestro modesto aporte a la salud del pueblo dominicano y, por qué no, a la solidaridad de aquellos que vienen trabajando denodadamente en contra de este terrible mal que ha afectado a la humanidad. Gracias, doctor Chirie, por esta comparecencia suya. Usted, como siempre, dispuesto a orientar, a educar a este pueblo. Hercilio Veloz estuvo con ustedes. Gracias, doctor.